Buenos días, bienvenidos al programa Opinión. Hace unos días el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, presentó las cifras de reducción de la pobreza que revelan que en el último año, 2015, la pobreza en el Perú se redujo solamente un punto porcentual, pasando de 22,8 a 21,8%, y que la pobreza extrema está en alrededor del 4%. Estos datos revelan que si bien continúa la reducción de la pobreza, el ritmo de esta disminución se ha desacelerado en los últimos años. Precisamente el programa de hoy va a tratar sobre este tema, sobre reducción de la pobreza y la desigualdad, avances, retrocesos y brechas. Y para tratar este tema y analizar qué está pasando con la evolución de la pobreza, cómo han venido funcionando las políticas de inclusión social del gobierno y también qué pasa no solo con la reducción de la pobreza, sino también con la evolución de las desigualdades y las brechas en el país. Para eso hemos conversado con Kurt Burneo, reconocido economista. Él es profesor, investigador de Centrum Católica y también ha sido ministro de la Producción, cargo que ocupó en los primeros meses del actual gobierno. Veamos entonces la primera parte de esta entrevista que realizamos con el economista Kurt Burneo, analizando el tema de la reducción de la pobreza y la evolución de las desigualdades en el país. Vamos a tratar ahora con el economista Kurt Burneo el tema de las últimas cifras dadas por el INEI respecto a la reducción de la pobreza y también conversar sobre temas que tienen que ver con la distribución de ingresos, qué ha pasado con el tema de las brechas económicas y las brechas sociales en estos últimos años y cuál es un poco el resultado de las políticas sociales, de los programas sociales del gobierno. Buenos días, señor Burneo. El INEI ha dado estos datos que dicen que la pobreza se ha reducido el último año un punto porcentual, de 22,8 a 21,8%. El gobierno un poco ha celebrado esta cifra diciendo que esto significa que poco más de 220.000 personas han salido de la pobreza. Pero a la vez estos datos muestran, evidencian de que el ritmo de reducción de la pobreza se viene desacelerando, ¿no? Por ejemplo, entre el año 2012 y 2013 había reducido 2 puntos, ahora se reduce solamente 1 punto. En el último quinquenio la reducción promedio ha sido 6 puntos, más o menos entre el 2011 y el 2015. Entre el 2006 y el 2010 esta reducción había sido significativamente mayor, de casi 14 puntos, ¿no? Es un poco más del doble el ritmo. Entonces mi pregunta es, ¿hay para celebrar con estos datos de reducción de la pobreza o hay más bien para preocuparse por la desaceleración en el ritmo de su reducción? Yo creo que hay varios aspectos a comentar detrás de estos números. La primera cosa es que no podemos perder de vista que la desaceleración en cuanto a lo que es la reducción de la pobreza, de la tasa de reducción de la pobreza, no puede ser vista pues al margen de lo que es la desaceleración de la actividad económica en el Perú. Eso es un primer factor que es real y que es evidente. La tasa de crecimiento del producto en estos últimos años, digamos, si hasta hace 4 años la tasa andaba por alrededor del 5% en promedio, ahora anda por alrededor del 3%. Entonces ahí hay un primer factor que hay que considerar. Un segundo factor que hay que considerar es que definitivamente conforme, vamos a decirlo así, se avanza en lo que es la reducción de la pobreza, los escollos para lograr tasas cada vez más incrementadas son mayores. Sencillamente, por ejemplo, para mencionarle un caso, porque si parte de la estrategia es a través de programas sociales la reducción de la tasa de pobreza en el país, encontrar, por ejemplo, a los pobres y pobres extremos en las zonas rurales del país, digamos, es cada vez más costoso, por decirlo en términos sencillos, en aspectos como lo que es la localización, por ejemplo, lo que es la medición, lo que es la parte logística o administrativa, por ejemplo, implementar programas sociales en zonas cada vez más retiradas del país. Entonces, digo, en parte la razón que podría explicar, digamos, la disminución en la tasa de reducción de la pobreza, más lo que también debe decirse es que sí resulta particularmente preocupante, por decirlo de alguna manera, primero que los programas hayan mantenido el carácter asistencial. Lo digo con algún conocimiento de causa porque en el año 2011 el actual presidente, cuando yo era ministro de la Producción, me encargó de organizar el Ministerio de Inclusión, de Desarrollo e Inclusión Social. Y este ministerio, la lógica de este ministerio era constituirse como un ente rector de todo lo que es la política social del gobierno. Pero para eso tenía que hacerse una revisión de los programas sociales en curso. Y lo que vemos es que todos, sino casi todos, son programas de carácter asistencial. Y entonces ahí el tema se reduce en que básicamente se le regala pescado a la gente y no se le enseña a pescar. Ese carácter asistencial, usted diría,
ha desvirtuado lo que era la intencionalidad original cuando se creó el MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que usted ayudó a crearlo, digamos, sabía inicialmente la política social del gobierno era una política más bien de programas sociales que de otro carácter y, digamos, se han desvirtuado hacia el asistencialismo? Yo diría que sí, porque son etapas que transcurren. Por ejemplo, le pongo el caso del programa Juntos, que como sabemos es un programa de transferencias condicionadas. Se le transfiere una cantidad de dinero a la madre de familia en tanto y cuanto cumple determinadas condiciones, como por ejemplo llevar a los niños a la vacunación, llevarlos a la escuela, o si está gestando que vaya a sus controles, por ejemplo. El punto es que tiene que llegar un momento en el cual hay una suerte de graduación de los beneficiarios del programa para que salgan de esa etapa del programa de carácter asistencial y pasen a una etapa de carácter productiva. Ese salto a lo productivo no se ha dado. Lamentablemente no, y eso es una tarea pendiente, dicho sea de paso, para quien tome la administración luego de julio de este año. Ahora, si tenemos en cuenta que tenemos programas sociales básicamente asistencialistas, y la es el ministro de Economía, el señor Segura ha dicho que la mayor parte de la reducción de la pobreza, alrededor del 80%, señor, se explica precisamente por los programas sociales. ¿Qué significa eso? Entonces, que estamos en realidad ante una reducción de la pobreza precaria, digamos que es una población que ha salido de la pobreza gracias a estos programas sociales asistencialistas, y que si mañana estos programas se cortan o se reducen los ingresos del Tesoro Público y disminuyen los programas sociales, esa es una población que está, digamos, al filo de regresar a la pobreza nuevamente. Usted ha mencionado muy bien, digamos, este riesgo. Según el ministro de Economía actual, el 87% de la reducción de la pobreza responde, digamos, a la acción de los programas sociales, y solamente 13% a lo que es la variación o el crecimiento del Producto Bruto Interno. Yo frente a esas cifras me preocuparía por varias razones. Primero, por lo que usted menciona, al ser estos programas de carácter asistencialista o asistencial, entonces solamente se le regala pescado a la gente, y quiere decir que el sostenimiento de estos programas y el sostenimiento de la reducción de la pobreza va a estar basado o va a estar sujeto a la disponibilidad de recursos por el lado del Estado, que como sabemos, esta disponibilidad de recursos tiene relación directa con qué es lo que pase con la actividad económica. Cuando llegan las vacas flacas, es decir, cuando la actividad económica empieza a desacelerarse y o se contrae, el Estado tiene menos recursos y por lo tanto, al tener menos recursos, menos posibilidad de financiar estos programas. Pero la preocupación no queda solamente allí. El otro tema, digamos, es que no se ha hecho el upgrade de estos programas a programas de carácter productivo, con lo cual se genera desafortunadamente un círculo vicioso. Y este círculo vicioso tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que mucha gente, algo así como que asume en condiciones naturales, que el Estado siempre debe ser el Estado paternalista y asistencialista, y el mejor ejemplo, lo que podría mencionar, es el caso del vaso de leche, por ejemplo, en donde muchas veces se ha descubierto o se han hecho estudios sobre los niveles de filtración de este programa, pero cuando se ha tratado de reordenar y reducir las filtraciones ha habido mucha oposición, porque desafortunadamente los programas asistencialistas, si es que no se establecen reglas claras respecto a lo que es un paso o un pase del programa asistencialista a un programa productivo, hay dificultades, digamos, para poder, vamos a decir, establecer una suerte de graduación de los beneficiarios del programa. Y la tercera razón por la cual me preocupa esta aseveración del ministro de Economía tiene que ver con el hecho de que cuando uno revisa la literatura sobre lo que son países exitosos en lo que es la reversión del problema de la pobreza, eso ha sucedido en países donde las cosas no se han conseguido a punta de programas sociales, sino se ha conseguido básicamente en base al acceso a la gente a empleo de calidad. Pero el empleo, ¿de qué depende? La demanda de empleo que viene de las empresas depende de la actividad económica. Yo diría de la composición de la actividad económica. Y lo preocupante es que si tenemos un PBI donde desafortunadamente los sectores determinados por la oferta que ofrecen empleo eventual o son bajamente intensivos en el uso de mano de obra, pues van a originar un problema futuro, y es el tema de tener mucha gente que está dentro de la población económicamente activa, pero no va a encontrar oportunidades de trabajo, por lo cual, sobre todo, el subempleo se va a incrementar en los próximos años. Y la posibilidad, en la medida en que no hayan recursos fiscales suficientes para seguir financiando los programas sociales actuales, por la posibilidad de que haya un retorno a la pobreza. Es decir,
el buscar reducir la pobreza a punto de programas sociales tiene el riesgo, y el riesgo de retornar a los niveles de pobreza anterior. Eso es decir, de acuerdo con esta distribución de reducción de la pobreza, vamos a decir, concentrada en los programas sociales, un 87%, el ministro dice que está la reducción de la pobreza concentrada gracias a los programas sociales, teniendo en cuenta que el asistencialismo, estos programas sociales, entonces estamos ante una reducción de la pobreza que podríamos definirla como una reducción de la pobreza precaria, y que, digamos, ahora hay un desaceleramiento de la reducción de la pobreza, usted dice, vinculado un poco a la reducción del crecimiento económico, en un contexto de crisis internacional donde estos problemas de crecimiento económico se pueden, digamos, agravar incluso más, podríamos estar frente al riesgo y un escenario de que vayamos a pasar del desaceleramiento actual de la reducción de la pobreza a un estancamiento de la misma y luego a un incremento de la pobreza? Por supuesto, la posibilidad es muy alta en la medida en que la reducción de la pobreza que se está dando ahora no está basada en el acceso al empleo de calidad. Le doy algunos números para poder graficar esto. Si asumimos, por ejemplo, para este año, tal como lo dice el Banco Central o el Ministerio de Economía, que la economía va a crecer entre 3,5% y 4%. Si la economía crece esas tasas, asumiendo constante la relación empleo-producto, eso significa que la demanda de empleo crecería en el mejor de los casos entre 1,2 a 1,4%. Eso crecería, ese es el crecimiento de la demanda de empleo, que proviene de las empresas, por decirlo en términos sencillos. Sin embargo, la población económicamente activa está creciendo a una tasa anual de 1,7, 1,8%. ¿Eso qué significa? Que si como la demanda está creciendo por debajo del crecimiento de la oferta, entonces va a haber una cantidad creciente de gente que no va a encontrar oportunidades de empleo. Entonces, si no hay oportunidades de empleo, en un país como el Perú, donde no hay un seguro de desempleo, la gente tiene que inventarse un puesto de trabajo. No puede darse el lujo de estar en términos de desempleo abierto. Y eso implica entrar al mundo del subempleo, al mundo del empleo informal. Entonces, y ahí estamos hablando del umbral de la gente entre la condición de pobre y no pobre. Es decir, la propia composición del producto y las bajas tasas de crecimiento del mismo estarían indicando una alta probabilidad que en los años siguientes el tema de la pobreza se constituya nuevamente en un problema creciente para una economía como la nuestra. O sea, digamos, en esta reducción de la pobreza que viene en los últimos años, está muy lejos de ser una reducción de la pobreza sostenible. Porque sencillamente no está basado en el acceso a empleo de calidad de la gente, sino básicamente, como el propio ministro lo ha admitido, el 87% de la reducción cada vez más marginal de la pobreza tiene que ver con los programas sociales, que de carácter asistencialista. Y entonces que lo que debía haber sido, lo que debe ser un elemento complementario en reducción de la pobreza, que son los programas sociales, como un elemento complementario en la política del actual gobierno, se ha convertido en el centro de la política de reducción de la pobreza. O sea, digamos, el gobierno apuesta a la reducción de pobreza en los programas sociales, lo que debería ser complementario es lo central. Desafortunadamente es así, porque si no, lo que deberíamos de ver, por ejemplo, es esfuerzos por generar programas de carácter productivo. Por ejemplo, el programa Juntos haya podido haberse migrado de ser un programa asistencial a un programa productivo, pero eso no ha sucedido. Entonces, si Juntos, que es el programa, vamos a decirlo así, uno de los más desarrollados a nivel de los programas sociales, que inclusive viene de tiempo del presidente Toledo, ni siquiera de esta administración. Si tiene ese problema, por ejemplo, de no hacer el pase, ese traslado de ser un programa asistencialista a un programa productivo, y si miramos los programas sociales, en realidad todos tienen un carácter asistencialista. Entonces, ¿cuál es la perspectiva? La perspectiva es que se reduce la pobreza en el momento, pero en la medida en que los programas sociales tienen recursos para poder ser cubiertos. El problema es cuando empiecen a haber disminución en esa capacidad de financiamiento del Estado, y entonces vamos a ver reversar el problema de la pobreza, no solamente la pobreza, sino de la pobreza extrema seguramente. Bien, ahora vamos a ir a un breve corte y luego del corte regresamos con una segunda parte de esta entrevista al economista y exministro de la Producción Kurt Burneo, hablando sobre el tema de la evolución de la pobreza y las desigualdades en el país. Salgalú TV Online está de regreso con renovado compromiso.
nuestra infancia en los planes de gobierno y la agenda electoral. Análisis, entrevistas e invitados especiales en un nuevo horario. Desde este 25 de abril a las 11 de la mañana. Conéctate todos los días y participa en vivo a través de www.salgalú.tv. Salgalú TV Online, comunicación que nos acerca. Bien, en esta segunda parte de la entrevista al economista y exministro de la Producción Kurt Burneo, él comenta y nos habla sobre el modelo de crecimiento económico, cuestiona el modelo de crecimiento económico como un modelo excluyente, se extiende un poco en el análisis de este tema. También habla sobre la necesidad de un plan de diversificación productiva para que el país no siga siendo, como lo es ahora, tan dependiente de la evolución de los precios internacionales de materias primas como los minerales, pues sabemos cuya caída en el mercado internacional afecta seriamente la economía interna en el país. Y también habla sobre el tema de la vinculación entre crecimiento económico y desarrollo, y señala que el crecimiento económico que tiene el país no se ha traducido en un verdadero desarrollo. Veamos entonces esta segunda parte de la entrevista al economista Kurt Burneo, que como decimos también profesor, investigador de Centrum Católica y ha sido ministro de la producción de la primera etapa del actual gobierno, en el como mismo sigue analizando ya el tema de la reducción de la pobreza, un poco en el contexto del modelo de crecimiento económico. Un problema central también en el que no se haya avanzado una reducción sostenible de la pobreza tiene que ver un poco con el modelo de crecimiento, digamos, donde había un crecimiento económico del PBI centrado fundamentalmente en lo que es, por ejemplo, el crecimiento de la minería, de las exportaciones mineras, ¿no? Que es una actividad poco extensiva en mano de obra, en crear empleo. Y eso ha hecho que, por ejemplo, digamos, en los últimos 5 años, 2011, el 2015, por ejemplo, si mientras el PBI creció casi 24%, la pobreza se redujo solo 6 puntos. Ahí hay un problema de fondo en el modelo de crecimiento, que es un modelo, digamos, en el que hay crecimiento económico, pero no hay desarrollo sostenible. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Si lo que dice la literatura internacional en los países que han sido exitosos en reducir la pobreza permanentemente, es que la reducción de la pobreza está basada en lo que es el acceso a empleo de calidad, ¿correcto? Entonces, el empleo o la demanda de empleo es una demanda derivada. ¿Derivada de quién? De la actividad económica, de la composición de la actividad económica. Si lo que estamos viendo, por ejemplo, es que la actividad económica está muy recostada en sectores como la minería, que son poco intensivos en el uso de mano de obra, o en el caso de la pesca o la agricultura, que solamente ofrecen, o sea, demandan empleo temporal. Es evidente que hay una situación de precariedad, si se quiere, en la relación empleo-producto, por las características de la actividad económica. Es decir, se puede crecer, la actividad económica puede aumentar, pero puede tener un impacto disminuido sobre el empleo y consecuentemente sobre una reducción permanente de la pobreza. Ese es el modelo en el cual estamos. Ahora, frente a eso, la pregunta es, ¿nos cruzamos de brazos frente a ello? Yo diría que no. Y para eso las políticas públicas son muy importantes. Por ejemplo, políticas por el lado de los ingresos, o por ejemplo, un plan verdadero de diversificación productiva, pero no el que existe ahora, donde por ejemplo no hay ninguna referencia a cambios en el salario real, en el tipo de cambio real, en la tasa de interés real, justamente para ordenar estos precios relativos y que puedan promocionar aquellos sectores que sean más intensivos en el uso de mano de obra y o tengan mayores encadenamientos con la economía internacional. Si solamente hablamos de un plan de diversificación productiva en lo lírico, que solamente apunta a sectores de capacidad expansiva pequeña, entonces no nos hagamos muchas ilusiones respecto a lo que es la necesidad de una diversificación productiva, porque el drama de un país como el Perú ha sido de que una parte importante de su situación económica depende de lo que pase con el precio de los commodities, pero el precio de los commodities es una variable exógena a nosotros. Entonces tenemos que diversificar nuestra producción para no ser tan vulnerables a los cambios en los precios de las materias primas. Estuvimos en un auge cuando los precios de las materias primas pues treparon a niveles espectaculares hasta hace 4 años y entramos en problemas cuando viene el derrumbe de estos precios, que insisto no los controlamos y que define una situación de vulnerabilidad para nuestra economía
y dicho sea de paso también para el empleo y para el sostenimiento de la reducción de la pobreza, ¿no? Coincide con quienes señalan que entonces a partir de ese análisis que hace en esta última década se ha desperdiciado este auge de las materias primas, este boom económico y este importante crecimiento económico que estuvo arriba de 6, 7, 8% durante varios años, se ha desperdiciado esa etapa para ir a una diversificación productiva, para ir a políticas, para pasar del crecimiento económico al desarrollo sostenible e implementar políticas concretas de reducción real de la pobreza. ¿Se ha desperdiciado un poco esta década? Yo creo que desafortunadamente la apuesta fue solamente sobre la base del crecimiento económico. Y hay que diferenciar. Una cosa es crecimiento y otra cosa es desarrollo económico. Y lo que hemos tenido es crecimiento sin desarrollo. Exacto. O sea, si vamos a una definición sencilla como la de Amartya Sen respecto a lo que es el desarrollo económico. Un país se desarrolla económicamente cuando ocurren 4 factores, cuando concurren 4 elementos. Uno, evidentemente, el crecimiento de la economía, el aumento del Producto Bruto Interno. 2, el aumento de las capacidades de la gente, mayor acceso de la gente, sin discriminación a servicios básicos como salud y educación. 3, preservación de los equilibrios medioambientales. 4, una menos regresiva o menos desigual distribución del ingreso. Solamente cuando concurren esas 4 condiciones es que hablamos de desarrollo económico. Desafortunadamente, en el caso del Perú, el crecimiento económico es una condición necesaria, pero no suficiente para que haya desarrollo. Definitivamente hay problemas en cuanto a las otras 3 condiciones que acabo de referir. Por eso que insisto, la mejor de las apuestas, en el mejor de los casos, por decirlo de alguna manera, fue por crecimiento, pero no por desarrollo económico. Que digamos, lo que hemos tenido en los últimos años ha sido una reducción de la pobreza casi como un efecto natural del crecimiento económico, un poco lo que en algún momento se llamó la política del chorreo o del goteo algunos. Eso sí, un poco la reducción del pobreza ha sido reduciendo automáticamente, pero sin políticas, digamos, específicas de reducción de la pobreza, de desarrollo sostenible. Es que ahí viene el tema. Cuando hablamos del concepto de desarrollo económico, es un concepto mucho más amplio, mucho más complejo que el de crecimiento. Por un lado. Por otro lado, no hay que olvidar que en todos estos últimos años los programas sociales han tenido una mayor cantidad de recursos. Y entonces evidentemente se ha tenido la posibilidad de una mayor presencia o actuación de estos programas respecto a la población pobre, pero la discusión es qué tan sostenible es esta estrategia. Y evidentemente es difícil, digamos, hablar de sostenibilidad de una estrategia como la que estamos describiendo, ¿no? La apuesta ha sido a que el desarrollo económico casi por sí solo iba a generar de reducción de la pobreza, iba a generar desarrollo. ¿Es así un poco la apuesta del modelo? Yo creo que ni siquiera se pensó en términos de desarrollo económico. Que creo que la variable objetivo siempre fue crecimiento económico y cómo maximizar el crecimiento económico. Y el tema es que en un país como el Perú, donde hay tanta desigualdad de oportunidades, donde se parte de una situación de una desigual distribución, de una muy marcada desigual distribución del ingreso, donde el acceso, digamos, a servicios como educación y salud, por ejemplo, están muy limitados, inclusive al interior de las familias, con discriminaciones a nivel de género. Y cuando hablamos del no respeto a equilibrios medioambientales, evidentemente estamos hablando de desafíos o retos que, en mi opinión, nunca, o por lo menos en los últimos años, fueron puestos en la agenda de actuación de los gobiernos, ¿no? ¿Y cómo ha estado en la agenda, ahora que dice, y usted ha hablado del importante, los problemas de distribución y las desigualdades de ingresos? ¿Cómo ha estado en la agenda el tema de la distribución de los ingresos y cómo hemos evolucionado en la distribución de los ingresos en estos años de crecimiento económico? Ha habido algunos destacan que hay una importante reducción de la pobreza. Usted nos ha dicho que eso tiene mucho que ver con una reducción más bien precaria, sostenida en programas sociales asistencialistas. Pero ¿qué pasa con la distribución de los ingresos? ¿Se ha mejorado en la redistribución de los ingresos? ¿Se mantienen las brechas sociales, las brechas económicas? ¿Estas se han agrandado en los últimos años? ¿Cómo se manejó el tema de la distribución de ingresos? Le voy a dar 2 referencias, mencionándolas sobre la base de datos de la última encuesta nacional de hogares, 2014-2015 del INEI. Si miramos el 10% más rico de la población, el Perú, y lo comparamos con el 10% más pobre, la relación de ingresos es de 18:1. Esa relación se ha mantenido en el 2014 y en el 2015. Pero si quisiéramos hablar de un periodo un poquito más amplio, entre el 2009, por ejemplo, luego de la famosa crisis subprime en Estados Unidos,
Del 2009 al 2015 la economía peruana creció en términos acumulados casi un 35%. ¿Qué pasó con el coeficiente de Gini? El coeficiente de Gini es un indicador que mide, digamos, la desigualdad del ingreso, que cuanto más alto es el coeficiente, la desigualdad es mayor. Bueno, el coeficiente de Gini en el 2009 era de 0.47. En el 2015 el coeficiente de Gini descendió 3 centésimas a 0.44. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar del espectacular crecimiento, a pesar de la bonanza económica, la desigualdad del ingreso casi se ha mantenido igual. Y evidentemente eso nos corrobora, estos números que estoy mencionando, corrobora el hecho siguiente, que el crecimiento económico es una condición necesaria, pero no suficiente, para que haya una mejor distribución del ingreso en el país. Y eso no lo hace pues el libre juego de la oferta y la demanda. Evidentemente, otra vez, las políticas públicas tienen un rol que jugar definitivamente para tratar de disminuir esta brecha de ingresos entre nosotros mismos. Y diría que el gobierno, este gobierno y los anteriores, han considerado el crecimiento sí casi como una condición no solo necesaria, sino, digamos, considerar el crecimiento económico como una condición suficiente para disminuir las desigualdades, para un desarrollo sostenible, y no hubo políticas específicas de redistribución. ¿Apostó todo al crecimiento? Definitivamente, creo que todos los huevos de la canasta se pusieron en el crecimiento, y sobre todo en los primeros años, y vamos a hablar de este gobierno, en el cual, para decirlo también con toda honestidad, pertenecí desde en los primeros meses. Estaba claro, digamos, que se manejaron las cosas con piloto automático. ¿Por qué? Porque lo voy a poner como una analogía. En el 2011, por ejemplo, los vientos que venían de la economía internacional, si asumimos que la economía peruana fuese como un avión llamado Economía Perú, los vientos que venían de la economía internacional eran absolutamente favorables. ¿Y se pensó que esos vientos no iban a terminar nunca? Se manejaban en piloto automático las cosas y la economía seguía creciendo. Cuando salgo yo del gabinete y paso a trabajar en un organismo internacional, yo trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, y veía con un poco de sorpresa y preocupación cómo, por ejemplo, a partir del boom de precio de materias primas, el tipo de cambio, por ejemplo, entre el 2011 hasta el 2013, el tipo de cambio se caía. O sea, se revaluaba, digamos, el tipo de cambio, es decir, cada vez se necesitaban menos soles para comprar un dólar. Y entonces, evidentemente, eso, entre otros perjuicios, originó que la economía peruana tuviese una propensión a importar más alta, y que la gente empezara a tomar más créditos en dólares, por ejemplo, aprovechando la caída del tipo de cambio. Y los funcionarios del gobierno decían que la mejor prueba de la fortaleza de la economía peruana era justamente la caída del tipo de cambio, cuando lo que debería haberse hecho es haber amenguado esa caída del tipo de cambio por las razones que acabo de expresar. Entonces, el punto es que la economía marchaba bien con tasas de crecimiento espectaculares. Ese avión llamado economía peruana volaba, digamos, con vientos a favor viniendo de la economía internacional. El problema es que cuando empieza a caerse los precios de las materias primas, como consecuencia de la desaceleración, entre otras cosas, de la economía china, cuando empiezan a haber noticias respecto a que ya no iban a venir los capitales que venían prácticamente en automático de Estados Unidos, porque ya la tasa de interés iba a comenzar a elevarse en dicho país, ya no se podía manejar las cosas con piloto automático. Y es a partir del 2014 como la economía peruana entra en problemas. Entre otras cosas, se ve esto a través de la desaceleración de la economía, y evidentemente, digamos, esto es un proceso que dista de ser resuelto, porque la situación coyuntural difícil de los precios de materias primas tiene, inclusive de acuerdo al propio Fondo Monetario Internacional, por lo menos para 2 o 3 años más estar en la situación en la que se encuentra ahora, ¿no? Bien, nosotros vamos a un nuevo corte, y luego del corte regresamos ya con la tercera y última parte de esta entrevista al economista Kurt Burneo. En pediatría, las enfermedades infecciosas son un motivo frecuente de consulta y de hospitalización, también de morbilidad y mortalidad. El porcentaje de mortalidad infantil en el Perú por esta causa ha venido subiendo en los últimos años.
Muchas de estas enfermedades han incrementado su transmisión y algunas constituyen una amenaza que puede aparecer y convertirse en un gran problema para la salud pública. Ante esta problemática, la Sociedad Peruana de Pediatría, en acuerdo con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social, ha programado del 15 de abril hasta el 1 de julio el curso virtual Infectología Pediátrica, con el fin de capacitar a los pediatras, médicos generales y otros profesionales de la salud a fin que conozcan la sintomatología, diagnóstico y manejo acertado de enfermedades frecuentes y de otras nuevas que afectan o pueden afectar a la población pediátrica en las diversas regiones de nuestro país. Este curso contará con la participación de distinguidos médicos especialistas y con la tutoría de la doctora Sara Vega, presidenta de la Sociedad Peruana de Pediatría, y la coordinación general de la doctora Wilda Silva. Los participantes del curso podrán interactuar con los expositores a través de sus preguntas y comentarios, utilizando el foro y el chat en vivo de la plataforma virtual especialmente diseñada para este curso. Además, podrán tener a su disposición los materiales y el contenido de cada sesión, así como videos, noticias y el cronograma de sesiones a través de las diversas herramientas interactivas de dicha plataforma. Este curso se inicia el viernes 15 de abril a las 3 p.m. y será transmitido en vivo a través de la plataforma del curso de capacitación www.salgalucapacitacion.com/Sociedad Peruana Pediatría. No pierda esta oportunidad. Inscríbase y participe llamando al 441-1570 o escribiendo a eventos@pediatriaperú.org. Pase la voz, sea parte de este curso virtual de capacitación, válido para la recertificación del Colegio Médico del Perú. Bien, en esta tercera y última parte del diálogo con el economista Kurt Burneo, él nos habla ya, hace un balance de cuál es el resultado de las políticas sociales, de las políticas de inclusión social del actual gobierno, teniendo en cuenta que, como sabemos, la inclusión social precisamente ha sido la principal bandera política del gobierno. Bueno, Kurt Burneo, como decimos, fue ministro de la producción en la primera etapa del gobierno, hace un balance crítico, adelantamos de los resultados de esta política de inclusión social del gobierno, y también analiza cuáles son las propuestas de los dos candidatos que van a competir en la segunda vuelta presidencial, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Kurt Burneo analiza sus propuestas respecto a políticas para reducción de la pobreza, políticas de crecimiento económico y también que están proponiendo políticas para redistribución de los ingresos y reducir las desigualdades. Veamos entonces esta tercera y última parte del diálogo con el economista Kurt Burneo. Sobre este gobierno, usted participó al inicio del gobierno. ¿Cuál es su evaluación ahora que ya el gobierno está en sus últimos meses está llegando a su fin respecto a lo que fueron una de las políticas y propuestas centrales del gobierno, que fue precisamente la de cambiar un modelo que el propio presidente Humala en su momento criticó, lo que señalaba como un modelo que apostaba todo al crecimiento económico, ¿no? Y hizo una apuesta a la inclusión social y a reducir desigualdades. ¿Cuál es su evaluación ahora de toda esta política de inclusión social? ¿Se ha avanzado algo o simplemente lo que había, como usted dice, un piloto automático y nada de lo que esas propuestas de cambio se llevaron a la práctica? Si hay algún avance que se hizo fue a través de la creación del ministerio, constituyéndose el MIDIS como el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, como un ente que ejerce la rectoría, digamos, de algunos programas sociales. El concepto inicial es que sea el ente rector de toda la política social del gobierno, pero desafortunadamente, por celos en cada uno de los ministerios o en algunos ministerios, se ha mediatizado esa labor rectora del MIDIS. Pero si vemos a partir de resultados, la pregunta es, en comparación con otros gobiernos, ¿los programas asistenciales cambiaron de carácter? ¿O hubo una suerte de upgrade o escalamiento de estos programas para el pase de programas asistenciales a programas productivos? Si eso no ha ocurrido, desafortunadamente lo resumo con una frase más de lo mismo, ¿no? O sea, en inclusión social, que fue un poco la principal bandera política del gobierno, sería que no se ha avanzado. Yo diría, si exceptuamos lo que es la constitución de un mediatizado ente rector de la política social como el MIDIS,
Después tenemos exactamente lo mismo que ha venido ocurriendo en gobiernos anteriores. Pobreza que se reduce a punta de programas sociales es una estrategia no sostenible, primero por el carácter asistencialista de estos y segundo porque dependen del financiamiento del Tesoro Público, financiamiento que no está para nada asegurado porque eso está sujeto al estado del ciclo económico. Ya para culminar la entrevista, quería preguntarle, de esto que hemos hablado respecto a la apuesta de crecimiento económico versus también desarrollo sostenible, políticas de reducción de la pobreza que vaya más allá de programas asistencialistas, solamente una reducción real de la pobreza, redistribución de ingresos para reducir desigualdades. Sobre todos estos temas, ¿cómo ve las propuestas de los dos candidatos a la presidencia, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, y uno de los dos va a asumir el gobierno a partir del 28 de julio? Yo espero que en estas semanas que vienen haya un mayor desarrollo de las propuestas, porque cuando uno mira los planes presentados, por lo general son planes que están muy relacionados al corto plazo. Y cuando estamos hablando de política social, evidentemente que la perspectiva no puede ser de corto, sino tiene que ser de mediano y largo plazo. Y eso desafortunadamente no lo encuentro en una lectura de los programas. Es más, si alguien relaciona, por ejemplo, el tema de reducción de la pobreza con reducción del grado de informalidad que hay en la economía, yo diría que en ambos casos se incurre en un error similar. ¿Cuál es? Se piensa que la reducción de la informalidad se da a punta de reducción de los impuestos o reducir los costos de ser formal. Pero yo diría, en mi concepto, la informalidad tiene dos lados, es una ecuación con dos partes. ¿Por qué se es informal? Por un lado, porque el costo de ser formal es alto, pero sobre todo que esos costos son ciertos, son absolutamente ineludibles. Pero el otro lado de la ecuación son los beneficios. Si yo me constituyo en formal, ¿qué beneficios ciertos y seguros tengo? Y entonces ahí viene el problema, que los beneficios son inciertos. En la medida en que los beneficios sigan siendo inciertos y los costos sean certeros y ciertos para convertirse en formal, todo tipo de política que solamente mire uno de los lados de la ecuación, que piense o suponga que con solamente reducir los costos de la formalidad se va a reducir la informalidad en el país, creo que son políticas equivocadas. Lo voy a decir de una manera más coloquial. Si yo, por ejemplo, pago 0 de impuestos, ¿de qué me sirve que el impuesto general a las ventas pase de 18 a 15? Si yo pago 0. Siempre mejor pagar 0 que 15. Por un lado, y por otro lado, ¿en qué me beneficio siendo formal? Muchos dicen, no, pues, por ejemplo, cuando se constituye un empresario pequeño o micro en formal, es sujeto de crédito. Eso decía, el acceso al crédito es el gran Sí, beneficio. pero ahí hay un tema. Uno puede ser sujeto de crédito, pero otra cosa es que uno efectivamente le presten. ¿Y a qué tasas? Y si las tasas a las cuales se presta el sector micro, por ejemplo, son tasas que les permite crecer al microempresario. Las tasas ahora, por ejemplo, andan en un promedio de casi, en términos anuales, alrededor del 100%. El punto es, con esas tasas es posible crecer. Es posible pasar de ser micro a pequeña empresa, por mencionar algún ejemplo. Entonces, en conclusión, yo diría que el tema de la formalidad tiene dos lados por ver. Por un lado el costo, pero por otro lado los beneficios. Y yo creo que el desafío es cómo hacer ciertos o seguros o darle más certeza a los beneficios de constituirse en formal. Bueno, hablando de estas propuestas económicas de ambos candidatos que están en la segunda vuelta, ¿usted diría que hay, lo que domina entonces, es una apuesta, digamos, de continuar con el piloto automático del modelo, como usted dice, un modelo que apuesta todo al crecimiento económico sin políticas de trasladar ese crecimiento a un desarrollo sostenible, sin políticas de redistribución y de salida de la pobreza que vayan más allá de programas sociales asistencialistas? Hay en las propuestas, ve un piloto automático de continuidad del modelo económico con el agravante ahora de que ese modelo ya no tiene esos vientos a favor internacionales. Justamente por la última razón que usted menciona, es complicado manejar con piloto automático pero la economía. ¿La apuesta de los candidatos pero, digamos, está en el piloto automático de continuidad del modelo? La continuidad en ambos casos es lo que los une. Si uno mira inclusive con más detalle, verá que es un poco difícil distinguir, digamos, no sé, diferenciar ambas propuestas. Pero el punto de por medio es, cuando hablamos de un modelo, o en todo caso, una estrategia de crecimiento en la cual la desigualdad no se reduce, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Persistimos en lo mismo para que la desigualdad se mantenga igual? Si eso es así, entonces no nos quejemos de por qué pueden haber
crecientes grupos de población que estén descontentos respecto a un modelo que no los beneficia. ¿Y la propuesta de ambos candidatos, usted diría que es persistir en lo mismo? Yo diría que sí. No encuentro, digamos, una actuación importante de las políticas públicas para poder reversar la desigual distribución del ingreso o, por ejemplo, para reducir lo que es la pobreza, pero sobre todo basada en una estrategia de acceso al empleo de calidad y no en los programas sociales. Mi expectativa en lo particular es que en estas semanas que faltan pues pueda haber una mayor desagregación, digamos, de los planteamientos y encontrar algunos atisbos de los elementos que estamos discutiendo o que estamos planteando en esta conversación. Una última pregunta. Y diría usted, si me dice brevemente, ¿qué hacer? ¿Qué debería hacer el próximo gobierno para enfrentar estos retos de enfrentar primero el reto de los problemas internacionales que se vienen con la caída de los precios de las materias primas, para enfrentar este reto de pasar el crecimiento económico a un desarrollo sostenible, reducir desigualdades, ir a una reducción de la pobreza que vaya más allá de programas sociales asistencialistas? Si muy simplemente, ¿cuáles diría usted que son las medidas urgentes que debería tomar el próximo gobierno? Primero hay que reducir las vulnerabilidades de una economía como la nuestra, y reducir las vulnerabilidades tiene que ver, entre otras cosas, por ejemplo, por emprender, pero en serio, un plan de diversificación productiva, donde definitivamente todos los huevos de la canasta no sean puestos en la minería o en la industria extractiva o en las exportaciones de materias primas, sino que definitivamente el país tenga distintas fuentes de actividad económica que sostengan el crecimiento. Pero para eso hay que desarrollar acciones, y ahí tiene que verse con decisiones de política macroeconómica, tiene que verse con decisiones relacionadas a la promoción de la competitividad, tiene que verse, por ejemplo, entre otras cosas, porque inclusive este tipo de acciones no solamente deben de ser desarrolladas por el Estado, sino también por el sector privado. Yo, por ejemplo, no entiendo por qué, por ejemplo, en un país como el nuestro, el empresariado privado que reclama tanta acción de promoción por el lado del Estado, ellos mismos, por ejemplo, no se constituyen empresarios schumpeterianos, o sea, empresarios que innovan, que arriesgan. Pero eso implica, por ejemplo, entre otras cosas, capacitar a los trabajadores. ¿Cómo aumentar la competitividad si no se aumenta la productividad laboral? ¿Y cómo aumentar la productividad laboral si no se invierte en la tecnificación y educación de los trabajadores? Y esas son decisiones que están en el ámbito privado. Entonces yo diría, comenzar un proceso en serio de diversificación productiva es fundamental. Y eso tiene que estar basado en la mejora en la competitividad, por ejemplo, de nuestra economía. En segundo lugar, creo que definitivamente tiene que facilitarse lo que es la formalidad. Entonces, así como se piensa en reducir costos para constituirse en formal, creo que el otro aspecto de hacer ciertos los beneficios, seguro los beneficios de constituirse en formal, es un elemento fundamental. Y en ese sentido, por ejemplo, si vamos a hablar del crédito, la utilización, por ejemplo, de lo que es el Banco de la Nación o COFIDE como banca de segundo piso debería hacerse más intensiva para poder proveer efectivamente de crédito a tasas, vamos a decirlo así, razonables a los sectores económicos que son pujantes. Estamos hablando de que a nivel de las microempresas, las micro y pequeñas empresas, estamos hablando de casi el 97% de las empresas en el país. El punto de por medio es que la acción del Estado tiene que ir con beneficios ciertos para inducirlos a ser formales. Otro aspecto es que yo creo que en función de la estructura del producto depende la demanda de empleo. No nos hagamos ilusiones si es que el mercado laboral no absorbe a la población económicamente activa, si es que la estructura productiva queda tal cual. Entonces esto correlacionado con lo primero, es decir, si diversificamos productivamente el país, las fuentes de demanda de empleo también se diversifican y la posibilidad de acceso a empleo de calidad también. Y de esa manera vamos a introducir un elemento importante, reducir la pobreza sobre bases sostenibles, no lo que viene ocurriendo ahora. Yo diría, con todos esos elementos de inicio en términos económicos, yo creo que daríamos un paso enorme en términos de cambiar cualitativamente el contexto económico que enfrentan muchos peruanos a la fecha, ¿no? Bien, vamos a un último corte y regresamos con la parte final del programa.
pediatría, las enfermedades infecciosas son un motivo frecuente de consulta y de hospitalización, también de morbilidad y mortalidad. El porcentaje de mortalidad infantil en el Perú por esta causa ha venido subiendo en los últimos años. Muchas de estas enfermedades han incrementado su transmisión y algunas constituyen una amenaza que puede aparecer y convertirse en un gran problema para la salud pública. Ante esta problemática, la Sociedad Peruana de Pediatría, en acuerdo con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social, ha programado del 15 de abril hasta el 1 de julio el curso virtual Infectología Pediátrica, con el fin de capacitar a los pediatras, médicos generales y otros profesionales de la salud a fin que conozcan la sintomatología, diagnóstico y manejo acertado de enfermedades frecuentes y de otras nuevas que afectan o pueden afectar a la población pediátrica en las diversas regiones de nuestro país. Este curso contará con la participación de distinguidos médicos especialistas y con la tutoría de la doctora Sara Vega, presidenta de la Sociedad Peruana de Pediatría, y la coordinación general de la doctora Wilda Silva. Los participantes del curso podrán interactuar con los expositores a través de sus preguntas y comentarios, utilizando el foro y el chat en vivo de la plataforma virtual, especialmente diseñada para este curso. Además, podrán tener a su disposición los materiales y el contenido de cada sesión, así como videos, noticias y el cronograma de sesiones a través de las diversas herramientas interactivas de dicha plataforma. Este curso se inicia el viernes 15 de abril a las 3 p.m. y será transmitido en vivo a través de la plataforma del curso de capacitación www.salgalucapacitacion.com/Sociedad Peruana Pediatría. No pierda esta oportunidad. Inscríbase y participe llamando al 441-1570 o escribiendo a eventos@pediatriaperú.org. Pase la voz, sea parte de este curso virtual de capacitación, válido para la recertificación del Colegio Médico del Perú. Bien, antes de despedir el programa voy a leer algunos comentarios que nos llegan del chat sobre esta entrevista que hemos tenido con el economista Kurt Burneo, que como decimos es profesor, investigador de CETUM Católica y fue ministro de la producción en los primeros meses del actual gobierno del presidente Humala. Esta entrevista con el economista Burneo en la que hemos hablado sobre política económica, la relación entre desarrollo y crecimiento económico, reducción de la pobreza, reducción de las desigualdades y qué se está haciendo en el país sobre el tema y los avances y retrocesos que han habido en este aspecto. Vamos a leer algunos comentarios sobre estos temas que nos llegan a través del chat. Carlos, por ejemplo, escribe y dice: entonces tendríamos que cambiar el modelo económico, ¿no habría otra salida? Luego otro comentario de Román que dice: es interesante ver otra perspectiva de la reducción de la pobreza. Y luego un comentario más también que nos llega, a ver, vamos a leer un último comentario que nos llega de Noemí que dice: el modelo económico es el culpable de la desaceleración de la economía. Bueno, sobre este comentario, precisamente resumiendo un poco lo que nos decía Kurt Burneo en la entrevista, efectivamente, y hay cada vez un consenso mayor de que hay una crisis ya del modelo de crecimiento económico que ha tenido el país en la última década, modelo un poco que ha apostado todo lo basado en una economía extractiva y primaria exportadora, que basó su crecimiento económico en los altos precios internacionales de exportaciones como los minerales. Ante la crisis internacional y la caída de los precios de los minerales, entonces se viene este desaceleramiento de una economía altamente dependiente de sus exportaciones de materias primas. Y con ese desaceleramiento de la economía viene también el desaceleramiento de la pobreza y como advertía Kurt Burneo en la entrevista, se viene no solamente el riesgo de un desaceleramiento de la reducción de la pobreza, sino que la curva se invierta y que la pobreza empiece a incrementarse. Porque como él nos decía, no había una relación entre crecimiento económico y desarrollo y no había políticas del Estado para reducir la pobreza, reducir la desigualdad, y todos apostó a programas sociales asistencialistas y con menos recursos del Estado por la reducción de
de los ingresos por exportaciones, probablemente se reduzcan los programas sociales y eso podría llevar, advierte Curburneo, a un incremento de la pobreza. En ese sentido, ahí sí, como dicen, que nos sigue una relación estrecha entre la crisis actual, los problemas de desaceleramiento de la reducción de la pobreza y su posible incremento con la crisis del modelo económico, en lo que apostaba un poco a que, como decía Curburneo, no todo lo puede resolver el mercado, como de alguna apuesta este modelo y todavía, y es algo que ya en estos momentos definen solamente algunos ya fundamentalistas neoliberales, pero se necesitan sin duda política del Estado sobre el tema. Es un poco el resumen de lo que nos decía Curburneo en esta entrevista y un poco respondiendo ahí a los comentarios del chat. Nosotros de esta manera llegamos al final del programa. Recordamos que este programa se repite hoy día a las 4 de la tarde. Queremos recordar también que mañana miércoles a las 11 de la mañana se va a transmitir una nueva edición de la retransmisión del curso virtual contra la anemia y la desnutrición infantil, curso virtual dirigido fundamentalmente a los alcaldes y a las autoridades locales para que a partir de políticas locales de los municipios se combate y se desarrolle una inversión, una estrategia local de reducción de la anemia y la desnutrición infantil. Entonces mañana a las 11 de la mañana va una nueva edición, un nuevo capítulo de la retransmisión del curso virtual sobre reducción de la anemia y la desnutrición infantil dirigido a los alcaldes y a las autoridades locales. Nosotros será hasta la próxima semana.